Recording in progress. Bueno, pues vamos entonces dentro del tema 7, que es en el que estamos, al apartado de literatura dentro de teoría y recursos, la segunda entrada, la poesía de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pues vamos a ello. Como siempre, vais a tener teoría, etcétera, recursos para ampliar si se quiere o si se tiene tiempo, si se tiene interés, ¿vale? Si vamos hacia el final de todo, pues aquí ya, como siempre, tenemos los archivos. Ahí, como veis, bueno, pues la teoría completa y resumida. Tenéis una antología de poesía, que siempre que hay un tema de literatura que se hable de poetas y demás, intentamos que siempre haya una antología de poesía y yo os recomiendo, dentro de vuestras posibilidades, del tiempo, etcétera, no es obligatorio, pero siempre que se pueda, a la hora de repasar estos poetas y demás, que tengáis al lado la antología o que veáis algo, una poesía o demás, digamos, para completar esa comprensión, para entenderlo mejor, ¿vale? Y ahí tenéis unos ejercicios y demás, por si queréis también algo un poco más práctico con solucionar. Bueno, pues vamos entonces a la teoría utilizando el archivo marcado como resumen. Hola. Uy. ¿Qué tal? ¿Me podemos pedir un favor? Sí. Es uno chiquitito. Un momento, que estaba ya grabando. Hola. Bueno, pues vamos, como estamos con este tema, nos quedan de literatura el tema que vamos a ver hoy y otro más, ¿vale? Porque vamos a hablar de poesía, el siguiente tema será narrativa y quedará un tercero que es el teatro, que no vamos a ver la teoría, pero que a través de la lectura de Historia de una escalera y del cuestionario, pues ahí os vais a acercar, os va a permitir acercaros a cómo es el teatro posterior, ¿no?, a la guerra, con una de las obras más importantes precisamente de ese periodo que, como digo, Historia de una escalera de Güero Vallejo. Bueno, fijaos, estos tres temas son siempre la poesía, la narración o el teatro, del 39 hasta nuestros días, que es un absurdo. Es decir, intentar concentrar todo ese periodo tan activo. Bueno, siempre pensándolo ahora, hemos visto el siglo XVIII, el XIX, también lo hemos visto intentando ahí meterlo todo en un tema. ¿En literatura? Sí, estamos en literatura. Entonces, ya digo, es un poco absurdo, pero bueno, es lo que nos piden que hagamos, es lo que está oficialmente reconocido, así que vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible para vosotros, que es picar un poquito, ¿no? Daros las líneas generales de cada uno de los periodos de esa evolución en este momento, desde, como digo, del 39 hasta nuestros días, y que tengáis una idea de ese mosaico, ¿no?, de esa tremenda variedad, quizás más que nunca en otros momentos de la historia de la literatura, de la poesía en español. Primero, un contexto histórico-literario, que además nos va a servir para todo este periodo y para cualquier género, de cómo se encontraba España y el mundo, ¿no?, que se decía. Bueno, es que claro, imaginan todo lo que pasó desde el 39 hasta nuestros días, pues pasó una Segunda Guerra Mundial, una Guerra Fría, la destrucción y la recuperación de Europa, en la Guerra Fría esta lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la caída de la Unión Soviética y el mundo un poco en el que nos encontramos hoy en día, que no sabemos muy bien exactamente hacia dónde va. Es un periodo como digo, largo y de muchísimos acontecimientos, donde sí, lo que sí es cierto es que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta, pues, no sé, hasta los 90 o por ahí, fue un periodo de muchísimo desarrollo y crecimiento económico, de prosperidad, etcétera, sobre todo en Occidente, entendiendo por Occidente Europa Occidental, Estados Unidos, Australia, etcétera, ¿no? Pero bueno, también un periodo muy compulso, con muchas guerras, etcétera, etcétera. Bueno, luego en España vamos a explicar un poco brevemente cómo se aplica las especificidades históricas y sociales de este periodo. Culturalmente hay, como estoy diciendo, muchas corrientes artísticas, literarias, pero hay una que surge
hacia la mitad del siglo XX, en los años 50, bueno, entre 40 y 50, que es muy determinante porque va a marcar el estado de ánimo y la forma, la actitud en la que muchos artistas se aproximan al arte y a la literatura, etcétera, que es el llamado existencialismo. Que esto sería otras veces ya en literatura, y yo siempre he dicho así un poco en plan con brocha gorda, oye, cuando se hable de existencialismo en literatura, en arte, siempre pensad que es algo negativo, el pesimismo, la melancolía, la tristeza, siempre es así. Y ahora no es menos. Lo que ocurre es que a esta actitud negativa, pesimista ante la vida, que básicamente eso es el existencialismo, en el caso de este existencialismo del siglo XX se le une, como dice ahí, una intención social. Es decir, hay ese pesimismo, esa negatividad, porque el mundo, la sociedad en la que vive, sobre todo entendiendo esto como la sociedad occidental, capitalista, etcétera, pues es una sociedad mala, que trae problemas, etcétera, ¿no? El principal ideólogo, aunque bueno, por mencionarlo ya que aparece ahí, es Sartre y demás, y un poco el que inicia esta corriente. Entonces, es ese punto de vista negativo sobre la vida, pero con un carácter también social, ¿no? De denuncia o de crítica social. Bueno, en España, bueno, pues salimos de una guerra en el 39, ¿no? La guerra termina oficialmente en mayo de 1939 y bueno, pues fueron 3 años, pero da igual, una guerra, da igual lo que dure, es devastadora. Es que es el peor acontecimiento quizás que puede vivir una sociedad y encima una guerra como esta, que es una guerra civil, es decir, en la que no hay un invasor externo, sino que dentro mismo la misma población del país es la que se enfrenta por razón ideológica, religiosa, etcétera, entre sí misma. Lo que surge de la guerra civil es un régimen autoritario, dictatorial, dictadura, como se le quiere llamarlo, pero no hay democracia, la democracia desaparece y desde el 39 hasta el 75 hay esta persona que es Franco, ¿no? Que es el dictador, el que digamos el que es el jefe supremo. Y en ese periodo España pasa por diferentes fases. Una primera, políticamente, que es la de posguerra muy dura, de pobreza, de escasez, etcétera, en el que España está aislada internacionalmente. Finales de los 50, en la que España se abre al mundo, eso que dice ahí de que se abre el capitalismo mundial. ¿Por qué? Muy fácil, porque como ya hay un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, España, por su situación estratégica, le interesa a Estados Unidos, entonces pues vino aquí Eisenhower, que era el presidente norteamericano de la época, y bueno, pues España está bien, entonces pues ya España es reconocida en todo el mundo, a pesar de que el régimen no cambió, sigue siendo una dictadura, ¿vale? 50 y 60, España sale de la pobreza, se convierte en un país, digamos, en el que deja atrás pues, el hambre, la miseria, etcétera, pero un país donde pues, hay problemas, por supuesto, sociales, económicos, políticos, etcétera, como era perceptivo. En los años 70, cuando se produce un momento también de crisis y cambio, en el 75 fallece el dictador, fallece Franco, y entonces se produce este periodo de transición del régimen dictatorial a la democracia, ¿no? Con la Constitución, la aprobación de la Constitución, primeras elecciones, etcétera, etcétera. Y así es como llegamos hasta nuestros días, en el que, entre otros hitos, es como en el 86, pues nos incorporamos a lo que era entonces la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, y hoy en día, pues afortunadamente, y aunque a veces sigamos teniendo complejos, España es un país totalmente equiparable a cualquier otro país de Europa. Y si habéis viajado y tal, y uno va a Londres, a París, a Berlín, a Roma, pues no se diferencia de Madrid, Barcelona o cualquier otra ciudad, ¿no? Que eso sí era muy evidente antes, pues no sé, uno viajaba a los 70, a los 80 y eran otro mundo. Hoy afortunadamente no es así. Bueno, este es a grandísimos rasgos, con brocha muy gorda, digamos el contexto en el que pasan tantísimas cosas y en donde se va a ir desarrollando la literatura, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar hoy en la poesía. Entonces vamos a ver distintas fases, también que van coincidiendo con momentos con fases temporales, ¿no? Vamos mirando qué ocurre, qué es lo más importante, cuáles son las tendencias más importantes en cada momento. Mencionaremos autores, que estarán por ahí, etcétera, pero como suelo comentar normalmente, lo importante es las tendencias, es decir, las ideas generales, las corrientes. Bueno, cuando termina la guerra y hasta que el país se estabilizó un poco, que después diría que esto es un periodo como de 10 años o por ahí, pues claro, todo es una devastación, todo está devastado
Y evidentemente yo entiendo que lo que le interesaría a la gente, bueno, no sé si tenéis familiares, mis padres un poco no vivieron directamente, pero parecido, o sea, cercano en el tiempo, lo que realmente era importante, prioritario, era pues dónde comer y, o sea, comer y vivir en algún sitio, ¿no? Era un poco la... ¿Qué quiere decir con eso? Que lógicamente no es el mejor contexto para hacer literatura, ni la guerra ni el momento de después, pero aún así hubo, ¿vale? Aún así hubo. Y este poeta, Miguel Hernández, que ya lo estudiamos en el tema anterior con la generación del 27, veis que es como dice, como el puente literario. Es decir, es una figura que participó en la guerra, que murió poco después en la cárcel, como comentábamos en su momento, pero su poesía, lo que él escribe, es como ese puente que une lo que pasó en la guerra y después con lo que va a venir a continuación, es decir, con todo lo que a partir, sobre todo de finales de los 40, etcétera, se va a desarrollar, ¿no? Una poesía propia. Es una poesía, la de Miguel Hernández, no voy a decir mucho porque es lo mismo que dijimos en el tema anterior. Lo que sí decíamos, no sé si os acordáis, era que era un poeta muy emotivo, que vivía las emociones, los sentimientos con mucha intensidad y así lo reflejaba en su poesía, sobre todo en su última poesía, ¿no? Es decir, a él le interesa mucho, porque así lo vivía, como digo, las emociones, los sentimientos, angustia, sufrimiento, etc., ¿no? Es decir, lo que hace a una persona ser humano. ¿Eh? Al fin y al cabo, esa es una de las principales diferencias, ¿no? El hecho de que sentimos, ¿no? Bien, cuando hay una poesía que refleja eso, que le interesa reflejar, contar los sufrimientos, las emociones, los sentimientos del ser humano, es lo que se llama la poesía impura. Y esa es la poesía de Miguel Hernández, una poesía muy humana, muy sentida, ¿vale? Y además que yo entiendo que no se podía hacer, él no podía hacer otra cosa en ese momento, ¿vale? Esta corriente o este elemento de poesía impura, es decir, este elemento de la poesía sentida, emocional, en donde se van a volcar emociones a veces muy fuertes, muy exageradas, es la que se llevarán también muchos poetas al exilio. Y aunque luego ya cada poeta en el exilio, como dice ahí, empiece una época diferente o haga diferentes cosas, ese elemento del sufrimiento por haber dejado la patria, de las emociones por el país que fue y que ya no es, etcétera, es decir, todas esas emociones estarán en su poesía y en su obra, ¿vale? Bueno, entonces, lo más destacable, justo después, directamente después de la guerra, es, como digo, ese puente Miguel Hernández, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo entonces, a partir de ahora, una vez que hemos aclarado esa transición, incluso por décadas, veis que tiene décadas de los 40, décadas de los 50, décadas de tal, ¿no? ¿Cuáles son, como digo, las tendencias más importantes, más relevantes en cada momento? Bueno, en la década de los 40 hay como dos grupos, dos corrientes, como queramos llamarlo. Por un lado, la que se denomina, que tampoco es tan importante, pero bueno, la poesía de los garcilasistas y tal, o lo que llaman poesía arraigada. Pues mira, estos son una serie de poetas que escriben una poesía, digamos, que tiene un carácter idealizado. Es decir, son poetas que hablan de, pues temas, no se habla de la familia, el amor, la religión, pero desde un punto de vista idealizado en el sentido de que es algo sereno, tiene un toque optimista, es decir, no es una poesía triste, nostálgica, ¿vale? Es decir, que no está muy en consonancia con un poco con lo que se estaba viviendo, con la realidad. Son como poesías que invitan a escaparse de esa realidad, que hablan de esos temas, pero que no tienen una conexión directa con la realidad. O sea, que se invade, ¿no? Sí, es como evadirse, es decir, es como la poesía, una poesía por la poesía. Es decir, no para expresar sentimientos, no para expresar emociones, que también hay algo, pero sino que es como para idealizar un poco, ¿no? Entonces llama mucho la atención y por eso se distingue, insisto, porque eso está un poco aparte de esa realidad. Entonces esto se llama, yo digo, poesía arraigada. Bueno, por mencionar algunos así, pues tenéis Luis Rosales o Leopoldo Panero, bueno, sí, por dos nombres, por si salen, sobre todo es que esos dos nombres suelen salir bastante. Además, una poesía, que de ahí viene lo de garcilasista, que vuelven al soneto, tienen versos clásicos, estrofas clásicas, es decir, como en ese sentido, bastante tradicional, ¿vale? Entonces tendríamos este tipo de poesía, que tiene ese cierto carácter idealizado. Y frente a ello estaría la poesía llamada desarraigada,
que es la poesía de autores que sí que se fijan en lo que está pasando y que eso que está pasando les influye. Es decir, todo ese entorno de injusticia, de pobreza, de sordidez, de represión, porque es un momento en el que todavía hay una represión política muy fuerte, etcétera. Es decir, todo ese ambiente insano, tóxico, que dirían hoy en día, eso les influye. Y así lo reflejan en su poesía. Por lo tanto, es una poesía que tiene un carácter, como decimos ahí, existencialista, es decir, de pesimismo y de una visión negativa de la vida. Porque, es decir, como hay gente que está muy cercana a la realidad y eso le influye mucho y así escriben en su poesía, pues lógicamente es que si tú estás rodeado de hambre, de que se llevan al vecino porque alguien ha dicho que estuvo con los rojos en la guerra, de si intentas buscar trabajo y no hay, etcétera, pues todo eso ¿vale? te influye y demás, ¿no? Es decir, te hace que tu perspectiva sea negativa. Y así es. Es una poesía, lógicamente, llena de sufrimiento, que expresa ese sufrimiento, a veces un sufrimiento, pues como dice, desgarrado, ¿no? Fuerte, que expresa duda, melancolía, desesperanza, porque, insisto, eso es lo que es la realidad que ellos están viviendo, ¿no? Es una poesía, por lo tanto, no es tan amable como la poesía anterior, una poesía más dura, más directa, ¿vale? Tampoco no tienen un verso la estrofa no son tan tradicionales, intentan hacer algo diferente, no son solo sonetos, prueban otro tipo de poesía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es un contraste fuerte entre una poesía un poco más amable y una poesía pues, más dura, más, digamos, en conexión con esa realidad desesperanzada que se está viviendo. Y por mencionar un título y un autor, que además que tampoco nos detenemos mucho porque ya hablamos de él en la generación del 27, era el libro Hijos de la Ira de Dámaso Alonso. ¿Vale? Entonces, lo que ya hablamos de él en la generación del 27 encaja perfectamente con esto que estamos viendo, aquí. Bueno, llegamos a la siguiente década, los 50, los 60, más o menos, bueno, los siguientes 10 o 20 años. Bueno, el panorama en España cambia mucho, ya he dicho que sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 50 hasta finales de los 60 es el momento que algunos hablan del desarrollismo, ¿no? En el que España empieza, lógicamente, llega capital extranjero y empieza a desarrollarse, es decir, se deja atrás ese periodo de la guerra directa de hambre, de pobreza y demás, ¿no? Entonces ya empieza, el país se estabiliza y la gente empieza a vivir mejor, básicamente, ¿no? Recuerdo que mi tía, que ya falleció, contaba cómo, además era muy precisa, como a finales de los 50, que es más o menos cuando ya se casa y tal, y entonces dices que pasamos de nada a de pronto a tener una cocina, a tener una nevera, es decir, se pasó digamos, a una forma de vida un poco más cercana a lo que hay. Bueno, eso que supone también desde el punto de vista de la literatura, que como las condiciones de vida empiezan a mejorar un poco, pues claro, ya la poesía sobre todo pensando en esa poesía desarraigada, ya no puede ser una poesía tan pesimista o tan violenta, tan triste, ¿no? No deja de ser así, pero ya no, digamos, no tiene esa intensidad. Y ahora lo que se hace es que cambian un poco el foco y dicen, bueno, está empezando a cambiar la cosa, estamos empezando a mejorar las condiciones de vida, pero aún así todavía hay problemas. Hay gente que no tiene casa, hay gente que abusan de ellos en el trabajo, bueno, pues vamos a intentar utilizar, digo, insisto, estos poetas que hablaban sobre la realidad de forma tan dura en la década anterior, ahora en la de los 50, cuando las condiciones de vida empiezan a mejorar, dicen, bueno, pues como, insisto, aunque parece que vivimos mejor, todavía sigue habiendo muchos problemas, vamos a intentar utilizar la poesía para mejorar el mundo, cambiar el mundo e intentar solucionar esos problemas, ¿no? Es decir, esos problemas, como digo, de carácter social. Ellos creen que con lo que escriban en su poesía, con los sentimientos, con las emociones que provoquen con su poesía, pueden ayudar a mejorarlo, ¿no? Y entonces tenemos, por eso habla de una poesía de un carácter más social, ¿no? Vamos a tener poetas, poesías, mejor dicho, donde se hablen de temas, pues ya digo, la pobreza, el trabajo, la falta de vivienda, etcétera, que hablen directamente sobre esos problemas y que intenten mover la conciencia de la gente sobre esos problemas y, por lo tanto, actuar sobre ellos. Eso significa también, lógicamente, que el tipo de poesía, el lenguaje, el estilo, el tono sea más claro, más cercano también a la gente, como dice, más coloquial, que siga habiendo ese carácter humano,
que sea también, dice ahí, poemas más narrativos, es decir, poemas que incluso nos pueden contar una historia, en cierta forma, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero denunciar unas condiciones laborales en un poema, pues de repente ese poema me cuenta la historia de una persona que han echado del trabajo, pero que la han hecho mal, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier caso, es una poesía que está más en contacto, es decir, más cercana en ese sentido a las personas. Esta tendencia, o dentro de esta tendencia, se podría colocar el término realismo social. Es decir, estas poesías que, insisto, hablan de esos problemas sociales, que intentan estar en contacto más con lo que le pasa a la gente, con esos problemas sociales, se engloban dentro de ese realismo social. Este, pues, Blas de Otero o Gabriel Celaya, etc., ¿no? Siempre un poco con esa idea de problemas sociales y de lo que le pasa al hombre, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los problemas? Pues eso dice lo del hombre en el centro. Porque, insisto, hablan de esos problemas sociales, de trabajo, vivienda, etcétera, pero siempre cómo le afecta al hombre, ¿no? ¿Cuál es el sufrimiento que le provoca, que le genera al ser humano? Bueno, 50 años 60, y llegamos precisamente a esa década, ya bien entrado a los 60, y entonces, fijaban, han pasado pues, unos 20 años del final de la guerra, ¿no? Porque si la guerra termina en el 39 y estamos, digamos, a mitad de los 60 y tal, bueno, pues casi 20 años. España, no es que, digamos, todo el sufrimiento que generó la guerra en 20 años no desaparece, desgraciadamente, pero como que ya la gente empieza a estar a otra cosa. Es decir, empieza a preocuparse, tiene otras inquietudes, empieza a pensar diferente, digamos. Lógicamente, eso también porque cada vez se vive un poquito mejor, ¿no? Como hemos estado diciendo, las condiciones de vida van mejorando. En los años 60 también, y no es un detalle menor, es cuando España se abre también al turismo y empiezan a llegar pues, muchos turistas de Europa, etcétera, y esos turistas que vienen de países democráticos, países libres, desarrollados y tal, traen nuevas ideas, nuevos comportamientos, y eso también influye, ¿eh? Eso los expertos, los que estudian historia y demás, nos dicen que una de las razones por las que en España se empezó un poco a cuestionar pues, todo lo de Franco, el régimen, la dictadura y demás, es por esas nuevas ideas que empiezan a llegar. Bueno, ¿cómo afecta eso a la poesía, a la literatura? Claro, cambia. Es decir, empieza a dejarse a un lado, aunque no desaparece, ¿vale? Muchas veces cuando comentamos cosas en literatura y pasamos de un estilo a otro, de un movimiento a otro, parece que ese movimiento anterior desaparece por completo. O sea, aunque la preocupación social no desaparece, muchos autores empiezan a dejarla a un lado. Y empezamos a encontrar una poesía que, digamos, un poco un carácter más amable. Volvemos a tener una poesía más serena, amable. No por ello quiere decir más optimista, ¿vale? Pero no tan dura. Una poesía, como dice ahí, más centrada en el sentimiento, en la emoción del hombre, en lo que le pasa, en sus emociones, en las preocupaciones, en lo que se llama humanismo existencial. ¿Vale? Veis que he dicho una poesía más humana, más amable, pero no más optimista, no tiene por qué ser optimista. Se hablan de los problemas, de los sentimientos, de las preocupaciones, de los deseos fundamentales del ser humano, pero también con un toque ahí nostálgico, O melancólico. sea, que ya no es el problema circunstancial de la vida, sino más el personal. O sea, maravillosamente descrito. No es un problema circunstancial, que los problemas sociales son siempre circunstanciales, sino esos problemas esenciales. La muerte, el paso del tiempo, la vejez, todo eso, ¿no? Pero insisto, desde un punto de vista también con cierto carácter negativo, el escepticismo, la melancolía. Mira, el poema en el ejercicio obligatorio que se os pide hacer está basado en el poema, nunca me acuerdo el título, pero este de Gil de Viedma de ser joven era esto, o dejar de ser. Bueno, en el que habla, digamos, de que llega un momento en la vida, y quizá algunos de los que estamos aquí ya lo hemos pasado, estamos ahí, que te das cuenta que ya no eres joven, que ya como, mira, ya, no, eso de que lo tal ya se acabó y que ahora entra en otra fase y que te das cuenta que hay cosas que se pierden, porque eso es la vida. El evolucionar, el cumplir años, el envejecer es perder cosas. Ganar otras, pero perder otras que además muchas veces que uno pensaba que nunca que siempre iban a estar ahí, ¿no? Y no solo me refiero a cosas de todo tipo, personas, situaciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, es una preocupación fundamental de ese poeta y de muchos de los poetas de este Como grupo. el trabajo que nos ha formado, ¿no? Es ese, es que Gil de Viedma
Es un poema que además está muy bien, es muy famoso, es el más famoso de él, ¿no? Muy bonito. Es muy bonito. Porque Gil de Viedma, si os gusta, leed algo más de Gil de Viedma porque es bastante accesible. Cuando digo accesible es que no son sus poesías, dice, ¿y aquí qué quiere decir? Sino que te habla de cosas y muchas veces te habla de cosas que a uno le interesan y directamente, ¿no? Y en un estilo que muchos de estos poetas tienen, como dice ahí, con un lenguaje personal, cálido, cordial, es decir, esa dureza o esa aspereza que a lo mejor podemos encontrar en los poemas de periodos anteriores, aquí desaparece, ¿no? Pero siempre al servicio de tratar esos problemas esenciales del ser humano. Tiene una voz también muy profunda. Era toda una personalidad, un personaje muy interesante, tanto literaria como personalmente. Y es la única, ¿no?, que hay de él con voz. Pues no sabría decirte, Jessica, no sé si es la única o no sabría decirte. Pero ya digo, si os interesa, por ahí hay... Sí, a mí me gustó. Pues mirad por ahí porque, ya digo, es un poeta muy... Porque habla también muy... con un lenguaje muy accesible, yo creo que para todos. Exactamente. Me refiero, ¿no? Es cercano. Sí. Y luego tú dices que es bonito porque es eso, es como cálido, ¿no? Y luego te está hablando de algo que todo el mundo vive de una manera u otra y en un momento u otro, ¿no? Esa realización. Se refleja en lo que él piensa sin, algo te lo explico, sin que imponer su forma de ver. Ok, exactamente, o sea, no juzga. Ajá, exactamente. Él se está viendo de lo que él siente. Ajá, esa es la clave de los poetas estos de los 60. Lo que sienten, lo que experimentan ellos, lo que viven y así lo muestran, así lo reflejan. No juzgan, no te dicen esto es lo bueno, esto es lo malo, sino mira, yo vivo eso, ¿no? Y quiero mostrarlo, y quiero compartirlo. Poetas que dicen que como si fuera los... Claro, claro, por ejemplo, la poesía anterior, la de los 50, que reflejaba esos problemas sociales, iba un poco más por ese estilo, ¿no? Es decir, quizá una poesía un poco más politizada o más ideologizada en ese sentido, de decir, mira, está pasando esto, hay que actuar, hace un poco lo que yo te digo. Esto no, esto como tratan otra cosa diferente, es como, pues eso, ¿no? Quizás lo que es la idea más tradicional que uno tiene de poesía. Cuando uno piensa en poesía, va buscando algo así, algo como lo de estos poetas. Bueno, años 70. Los años 70, que bueno, socialmente es el momento del cambio, de la transición, y son unos años también un poco raros, convulsos, no solo en España, sino quizá en todo el mundo. Eso se refleja también en la poesía porque hay un cambio, hay un corte, hay una novedad. Y esta novedad surge, curiosamente, de la publicación de un libro, de una antología que se llamó así, 9 novísimos poetas españoles. Entonces recoge a 9 poetas, ahí tenéis, bueno, se mencionan a unos cuantos, pero se destaca, por ejemplo, Manuel Vázquez Montalbán, que hoy es noticia porque, lo digo porque lo voy a ver ese nombre reflejado por ahí en las noticias y demás. Manuel Vázquez Montalbán sobre todo es conocido por sus novelas de viaje, y porque él tenía un personaje, un detective, que era Pepe Carballo, y tiene varias novelas sobre este detective, ¿no?, que se desarrollan en Barcelona, porque él era catalán y vivía allí y tal. Y entonces, pues, este hombre falleció hace 7 años, y todos sus documentos de su despacho y demás, la familia se los cede a no sé qué institución. Y empiezan a investigarlo, y resulta que han descubierto que había una novela inédita, una novela que no habían publicado, y que se ha descubierto ahora y hoy ha salido la noticia. Así que lo digo porque, por si encontráis el nombre, que aquí lo vemos como poeta, pero que sobre todo es conocido por ser novelista. Bueno, ¿qué tienen estos autores para que lo incluyan en este 9 novísimos poetas y demás? Bueno, primero que son novedosos, es decir, son gente joven en ese momento y escriben una poesía diferente. Mira, son autores que son muy cultos, que saben mucho, tienen muchos conocimientos, pero muchos conocimientos tanto elevados, no sé, pues de lecturas, etcétera, como de la cultura que en los años 60 empezó a llamarse la pop culture, la cultura popular, el cine, la televisión, revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y todo eso, todo ese conocimiento lo mezclan, ¿no?, y lo reflejan y lo ponen en su poesía. Ellos piensan que la poesía no tiene por qué ser para cambiar nada, ni que con lo que escriban no van a cambiar el mundo. No les interesa. Ellos van un poco más por un lado más estético, más de la forma. Ellos quieren crear poesías, como decía ahí, con un lenguaje poético nuevo, diferente. Quizá ya no les interesan tanto esas emociones cálidas, esa poesía que veíamos en los 60, sino que ahora adoptan una postura un poquito más fría, entre comillas,
Insisto, les interesa mucho la forma, crear un lenguaje poético nuevo, diferente, volviendo un poco al surrealismo, con tonos surrealistas, con toques surrealistas, ¿no? Es decir, fantástico, imaginativo. Y eso sí van a tratar temas, algunos de los de siempre, el amor y tal, pero otros muy novedosos, ¿no? Como digo, pues por ejemplo, hablan de la infancia y tal, que a pesar de lo que se piensa, no era algo tan común que se hablara de eso. Y además de su infancia propia. De temas como, por ejemplo, guerras, pero guerras de ese momento, la guerra del Vietnam, que era, digamos, un tema de actualidad. O hablan de esa cultura popular. Y mencionan, por ejemplo, esta... Bueno, un poco más adelante, ¿no? Entonces, no, iba a decir un poeta que le dedica una poesía a Star Wars, a la Guerra de las Galaxias, pero no es de esto, un poco más adelante. Pero hablan, pues eso, ¿no? De la sociedad de consumo, del cine, de la televisión, ¿no? Es decir, una poesía diferente, que rompe. Esa es quizás la característica más importante de estos, por eso son novísimos poetas, ¿vale? Primero, que les interesa más la forma, crear una poesía diferente con un lenguaje diferente, imaginativo, arriesgado, por eso es surrealista, y luego que traen a la literatura, traen a la poesía temas que hasta ahora pues nadie había hablado de ellos, ¿no? Y que por lo tanto por eso es rompedor. Entonces, ¿cómo no lo preguntarías en el examen? O sea, ¿década de los 40 y década de los 70? ¿O... Bueno, primero lo que te pregunte siempre será por separado y aclarándote la década. Es decir, que yo no te voy a poner un revoltijo de poemas ahí y te digo, oye, clasifícame. No, sino que yo te lo pondría por separado y te aclararía, bueno, poesía de los 70 tal, o poesía de los 50 no sé qué. Y entonces ahora yo trabajaríamos sobre lo concreto, los temas o el estilo de ese, por ejemplo, ¿no? No sé, se me ocurre. Poesía de los 50, la poesía social. Entonces yo te pongo un poemita y te digo, en la poesía de los 50, ¿sabes? Que habla de los problemas sociales. Indica 3 elementos del poema donde se refleja esta crítica social. Y a lo mejor el poema te dice, la persona que rebuscaba en la basura. Y tú dices, bueno, pues eso indica la pobreza. ¿Vale? O sea, que siempre va un poco centrado, es decir, que yo te doy el marco, yo no te voy a pedir ni que identifiques, ni tal, ni eso, ¿no? Además, ¿Que lo defina? no, a mí eso a mí me puso siempre muy nervioso, como cuando esa imagen, una cosa como esta, cuando era alumno y ocurrían temas como estos, en los que hay, digamos, tantos compartimentos, Claro. y en los que a veces es difícil establecer una relación, a mí siempre me puso muy nervioso el identifica a qué pertenece, ¿no? No, bueno, pues yo eso te lo quito. Yo te digo, porque me da igual que tú sepas que eso es de los 50, porque yo sé que si tú lo has repasado y yo te digo que es de los 50, pues, bueno, esto creo que era algo de lo social y demás. Vale, entonces pues vamos a trabajar sobre eso. O si es de los 60, pues yo te digo de los 60 y tal, vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Más o menos así lo sé. Sí, por eso. Este tema es así un poco de antipático. Un poco caos. Sí, es un poco antipático en ese sentido. Y aunque, bueno, está preparado, yo creo que estructurado no está mal, ¿no? Cuando se estructuró, sí, no, tampoco... Pero tiene que ser un examen muy largo porque son muchos temas, ¿no? No, el examen durará lo mismo. Lo que pasa es, claro, que si son muchos temas, eso quiere decir que no todo no se podrá preguntar de todo. Que decía anteriormente en las partes de la primera, la segunda evaluación y demás, que era un poco... Claro, ajá, 3, y bueno, y también de alguna manera... Claro, en lengua, en literatura no, en lengua. Bueno, el caso es que lógicamente eso querrá decir que habrá que hacer una cosa sintética, evidentemente, porque en una hora no... Pero siempre pasa esto de lo mismo que en el tercer trimestre. Siempre. Esto pasarán 25 años y bueno, espero que dentro de 25 años esté jubilado, pero pasarán 25 años y si estoy... Sí, pero bueno, ya sabemos, yo ya he comentado que eso, llevando más o menos una evolución como la que lleváis y eso, tendría que ser una catástrofe del Titanic. Pero tal. No quiere decir que si dentro de esos años yo sigo trabajando y tal, pasará lo mismo. Si la estructura de la educación es la misma, seguirá pasando lo mismo. Que llegaremos al final y estaremos todos un poco... Claro, yo veo que en el tercer trimestre todos los profesores... Todos, siempre. Están como matacaballos. Siempre. Porque, bueno,
por un poco todo, pues porque hay cursos en los que las clases por el calendario hay menos, porque hay mucho siempre y por lo que sea siempre al final se acusa. Bueno, es que no sé, siempre desgraciadamente Bueno, un a lo poco... mejor es este año, No, siempre, siempre. Uy, esto siempre. Siempre, siempre es igual. Y esa preocupación que dice también Saray también es habitual en vosotros. Lo que pasa es que tenéis que intentar, y yo entiendo que eso es complicado, pero tenéis que intentar pensar que este trimestre no es diferente de los demás. Es lo mismo, lo único es que al final vienen las vacaciones y se acaba el curso, pero es igual que los demás. Se evalúa de la misma manera. En los contenidos, aunque puede haya un poquito más, un poquito menos, pero es exactamente igual que los demás. Entonces, si yo en los anteriores lo he hecho bien, pues entonces eso, lógicamente que aquí también lo van a hacer y ya está. Intentar pensad eso, o sea, que por el hecho de que sea lo último que esta mañana, no es ni más ni menos difícil, no tiene por qué ser así, es lo mismo que los demás. Entonces, intentad seguir lo que habéis hecho en el anterior, pues también seguir con este. También te voy a decir, he intentado hacer los ejercicios del tema 8 y eso no... Bueno, pero de inglés o de lengua o de... No. Bueno, llegaremos. Bueno, lengua, literatura, más bien. Vale, ok, llegaremos. Bueno, por terminar con lo de los 70, como decía, una poesía diferente, rompedora, etc. Y en cuanto al estilo, un estilo pues que rompedor, que puede ser un estilo a veces serio, pero también, como dice ahí, puede ser frívolo, puede ser insolente, provocador, ¿no? En la época estas características, es decir, una poesía que fuera seria, pero a la vez fuera provocadora, impertinente, era algo que muy novedoso y rompedor, ¿no? Bueno, y así llegamos y ya vamos a rematar al día de hoy. Y yo es que me niego, y me vais a perdonar aunque esté grabado, a hacer un resumen en 2 minutos de la poesía. Mira, desde esos años 70 hasta hoy en día, porque es que no, o sea, es imposible. Lo que sí os puedo decir es que la característica es que es, como dice, existen corrientes muy diversas. La diversidad, es decir, hay de todo y más que nunca. Desde la irrupción, desde la llegada además de Internet y todo eso, en el que el poeta, el escritor, no tenía que ir a una editorial a que le publicaran, sino que directamente lo podía publicar en Internet y todo el mundo lo leía, etcétera, etcétera. Entonces eso ya ha subido exponencialmente. Y en concreto la poesía, que si por trazar, ¿no? Por ser atrevido y trazar una línea común en todo este periodo, es que una poesía, como dice ahí, bastante individualista, es decir, una corriente o un elemento que sí se repite mucho en estos 40, 45 años es que los poetas hablan mucho de sí, hablan mucho del individuo, de lo que le pasa, de lo que hace, ¿no? Hace unos años era muy exitoso. Hola, Ana. O sea, tenía mucho éxito en la poesía. Hola. No recuerdo cómo se llama, tenía un nombre, la poesía de no sé qué, en la que, por ejemplo, escribías un pequeño soneto a el momento de tomar café por la mañana. Y entonces el poeta vivía ese momento cotidiano, la experiencia que le suponía, y lo intentaba reflejar en un poema, ¿no? Bueno, pues esa idea del individualismo, etcétera, eso sí que, digamos, es algo que se ha repetido bastante. Pero, y por cerrar, yo digo, hoy en día, con Internet y demás, es que hay... Y además la poesía está viviendo un momento de mucho éxito, aunque no lo parezca. Y es un género, y éxito además entre mucha gente joven. Que es curioso, ¿no? Que dice uno, pero ¿cómo es eso? Pues sí, la poesía, sobre todo en los últimos 10, 15 años, y sobre todo gracias un poco al empuje de las redes de Internet y demás, ha dejado de ser algo oscuro, casi como de 4 frikis que estaban ahí, a convertirse en algo en el que mucha gente joven se acerca para leer y para crear. Para leer y para crear, ¿no? Y ahora, pues, no sé, es relativamente común o no es raro que uno vaya a un local o tal y diga, pues, esta noche es noche de poesía. Entonces, pues, la gente va, sube, lee su poesía o recita algo. Es decir, que parece que hay mucha gente joven o bastante gente joven que ha encontrado en cierta poesía que se hace ahora un reflejo de lo que le pasa y un eco, ¿no? de sus problemas, emociones y demás. Con lo cual, pues bueno, pues no está mal. Y hasta aquí. Así que... No.